Buenos días a todos ustedes, señor Juan Crisóstomo Arredondo Arenas, promotor y director general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Santa Ana. Jorge Modesto Marín Ormachea, asesor externo y jefe de alta dirección. Eliana Vázquez Carvajal, jefa académica. Toda la plana docente de las diferentes asignaturas, compañeros todos y público en general que nos ven a través de nuestras distintas plataformas. Reciban un cálido saludo de los estudiantes del segundo ciclo de las carreras de educación secundaria en la especialidad de matemática y comunicación. En esta oportunidad estamos encargados de la hora cívica, en conducción de quien les habla, Joel Wilder Tairo Romero. Hoy conmemoramos los 197 años de la batalla de Ayacucho, una fecha de trascendental importancia para nuestra historia que no puede pasar desapercibida, y por tal motivo queremos rendir este homenaje a los protagonistas de esta noble gesta. Por ello es muy importante que debamos tenerla presente, porque significó la erradicación definitiva del ejército realista en nuestro territorio, sellando así nuestra independencia, y por tal motivo recordamos el día de hoy en esta hora cívica, ya que la historia siempre debe seguir viva en la memoria de todos. Comenzaremos entonando las sagradas notas del himno nacional. Somos libres, seamos, no siempre seamos, no siempre, y aunque lleguen sus luces al sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. A continuación tendremos la entonación del himno de la provincia de la Convención. Entonemos un himno sagrado, de pie, gloriosa convención, el excelso pendón de tus pueblos, triunfal Quillabamba sostendrá, del eterno verano la tierra, ciudad del sol y libertad, la de justicia social, bella y gloriosa convención. Bien, para nuestra primera presentación tendremos la reseña de la batalla de Ayacucho a cargo de mi compañera Ivette Sarina Gómez Pimentel. Reseña histórica de la batalla de Ayacucho. Esta batalla fue el último enfrentamiento de la campaña terrestre de las guerras de la independencia hispanoamericanas, dadas en los años de 1809 hasta el año de 1826, que significó el final definitivo del dominio administrativo español en América del Sur. La batalla se desarrolló en la Pampa de la Quinoa, en Ayacucho, Perú, el 9 de diciembre de 1824. El general José de la Serna, virrey del Perú, en aquel entonces marchó con su ejército en persecución de los nacionalistas, conocido también como Ejército Patriota o Independentistas, a medida que la administración colonial estalló en el caos hacia el final de 1823. Bolívar sintió la oportunidad de entrar en el Alto Perú, al sur, que hoy corresponde a Bolivia, y envió a su segundo al mando, quien era Antonio José de Sucre, para atacar durante los meses de primavera. El Ejército Unido Libertador del Perú estaba integrado por unos 6.000 hombres, la mayoría de ellos colombianos y peruanos. También se encontraban chilenos y un escuadrón del Regimiento de Granaderos a caballo de Buenos Aires. Y es así que la batalla de Ayacucho se inició a las 9 de la mañana. En aquel se enfrentaron las fuerzas del virrey José de la Serna
llamadas como el Ejército Realista, contra los patriotas al mando de José de Sucre. Los españoles iniciaron el ataque desde el Cerro Condorcunca y la división peruana que comandaba José de la Mar luchó para contenerlos y con ayuda de montoneros de Marcelino Carreño los obligaron a replegarse. Un nuevo ataque realista fue rechazado por José de María Córdoba. Entonces, el mismo virrey La Serna entró al combate con sus tropas, pero en el violento choque cayó herido y fue hecho prisionero. Este hecho desmoralizó a los españoles, haciendo que muchos emprendieran su huida. Al ver todo ese desastre, Canterá aceptó negociar con Sucre y firmó la capitulación de Ayacucho, documento que cedió la independencia del Perú y Sudamérica. La victoria de los independentistas significó la desaparición del último gran ejército realista que seguía en pie y la disolución del virreinato del Perú. No obstante, España no renunció formalmente a la soberanía de sus posesiones continentales americanas hasta 1836. El Tratado de Paz, Amistad y Reconocimiento con el Perú fue firmado el 14 de agosto de 1979. Y en un modo reflexivo, y sin desmerecer estos hechos heroicos que son parte de la historia, sería preguntarnos si hoy en día somos realmente libres. ¿Somos libres desde esa vez? Esto considerando que la libertad no camina sola. La libertad va de la mano con el respeto y la oportunidad que se nos da para ejercerla. Por ello, es importante reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente, para reafirmar así nuestro rol ciudadano al cumplimiento de nuestros deberes y de ser vigilantes con nuestros derechos, y poder así contribuir con la justicia social y el bien común, y así realmente hacer efectivos los ideales de libertad con los que muchos patriotas soñaron. Gracias. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar nuestra admirable constancia. Fueron palabras del general Antonio José de Sucre poco antes de partir a la batalla de Ayacucho. Como siguiente presentación tendremos un podcast a cargo de mi compañera Helen Coraima Torres Huaraca y mi persona. Buenos días a todos los docentes, compañeros y oyentes en general. En esta oportunidad les presentamos un podcast en el cual hablaremos un poco sobre la batalla de Ayacucho, más que todo sobre los personajes que participaron en esta batalla, los cuales resaltaron por las acciones que dieron. Compañera Helen, nárranos un poco sobre la batalla de Ayacucho. Gracias, compañero Joel. Bueno, el 9 de diciembre de 1824 se dio a cabo la batalla de Ayacucho, que selló la independencia de América del Sur. Luego de ser derrotado por los patriotas en la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, los realistas retrocedieron hasta las proximidades de Cusco, donde el virrey de la Serna recibió refuerzos provenientes del Alto Perú. Bolívar, por su parte, se dirigió hacia Lima y dejó al mariscal Sucre al mando de su ejército libertador. Ambos ejércitos, el libertador y el real, se enfrentaron en la Pampa de Quinua en Ayacucho. Liderado por el virrey José de la Serna, el ejército realista estaba conformado por una división comandado por Alejandro González Villalobos. Estos estaban formados por 5 batallones, cuya reserva estaba dividida en 10 escuadrones de caballería, al mando del general José de Canterá, jefe del Estado Mayor, secundado por el teniente general José de Caratalá y el general Valentín Ferraz, jefe de caballería del ejército realista. En total, las fuerzas realistas combatientes eran de aproximadamente 9.300, los cuales estaban sitiados a las alturas del Condorcunca, con 14 piezas de artillería. Bien, compañero Joel, puedes continuar. El ejército libertador estuvo comandado por el general
Antonio José de Sucre. Nació en 1795, falleció en 1830. Era un político y militar venezolano, conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. Él fue quien planificó la estrategia que nos dio la victoria a las tropas patriotas. El jefe del Estado Mayor era el general Agustín Gamarra, el cual nació en 1785, falleció en 1841. Él era un político y militar peruano que se desempeñó como jefe de Estado Mayor de Sucre en Ayacucho. La caballería estuvo liderada por el general Guillermo Miller. Nació en 1795, falleció en 1861. Él era un general inglés que participó en las batallas de Junín y Ayacucho, al mando de unos 300 voluntarios alemanes y británicos. La primera división estuvo liderada por el general José María Córdoba, con unos 2.300 hombres. Él nació en 1799, falleció en 1829. Era un militar colombiano, conocido como el héroe de Ayacucho, por su actuación en esa batalla en la que se desmontó de su caballo y arengó a sus soldados para que enfrentaran a los realistas. La segunda división estuvo liderada por el general José de la Mar, que nació en 1776, falleció en 1830. Esta división estaba conformada aproximadamente de unos 1.580 hombres. Como militar, José de la Mar participó en la Guerra de la Independencia Española y posteriormente luchó en el Perú, primero en el ejército realista, para después pasar a las filas patriotas, al ejército libertador, contribuyendo así decisivamente en la victoria final en Ayacucho. Y el batallón de reserva estuvo liderada por el general Jacinto Lara, el cual nació en 1778, falleció en 1859. Esta división de reserva estuvo conformada de unos 1.700 hombres. En esta batalla, la división de reserva forma parte en la decisoria batalla de Ayacucho, donde mandaba la división del Ejército Unido. Estas acciones le permitieron obtener el grado de general de división. Bien, ya conocimos un poco sobre el ejército libertador, el ejército patriota, el cual buscaba la independencia. Ahora conoceremos la otra parte del ejército realista. Ingeniero, en este caso voy a mencionar a dos personajes que fueron muy importantes en el ejército realista. En primer lugar tenemos a José de la Serna, quien nació en 1770 y falleció en 1832. Fue conde de los Andes y virrey del Perú. Fue herido y tomado prisionero luego de perder la batalla de Ayacucho. Y como segundo lugar tenemos a José de Cantera, que nació en 1787 y falleció en 1835. Fue un militar español que firmó la capitulación del Ejército Real del Perú ante el Mariscal Sucre. Esos dos personajes fueron muy importantes. La batalla de Ayacucho. Esta victoria ante los realistas consolidó la declaración de independencia que firmó el don José de San Martín años más antes. Bien, eso sería creo que todo. Ya sabemos sobre la batalla de Ayacucho. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. ¡Viva la América Independiente! No me queda otro camino que la victoria o la muerte dentro de 4 días, o vencedor o mordiendo tierra en el campo de batalla. Fueron las palabras también por el general José María Córdoba. Como siguiente presentación tendremos canción a cargo de mi compañera Nelly Herrera Saxi. Estimado promotor, muy queridos y apreciados profesores, formadores nuestros, compañeros, compañeras, público en general, tengan ustedes un buen día. Soy la alumna Nelly Eusebia Herrera Saxi de la especialidad de comunicación del segundo semestre.
Como todos sabemos, hoy 9 de diciembre celebramos un acontecimiento muy importante que es la batalla de Ayacucho. Y quiero rendirles un homenaje a todas aquellas personas que estuvieron y lucharon a favor de esta causa, que es nuestra independencia. Y sobre todo, quiero dedicarles esta canción al campesino. Espero les guste. Bien, a manera de pausa tendremos la presentación de una poesía a cargo de todos los estudiantes del segundo ciclo de ambas especialidades. El siguiente acto que presentaremos será un poema grupal, donde participaremos los compañeros del segundo semestre de las especialidades de comunicación y matemática. El poema titula La batalla de Ayacucho. La muchedumbre vengadora íbera.
bajaban ya con el furor de aquel loco hambriento, que allá en el llano su gran presa viera. Con rapidez cual aguilón, con esperanza de triunfo cierto, como torrente o tempestad que ruge, reta el peruano que lo espera alerto. Ya de los Valdés o de los Monés los rifles. Por la derecha y por la izquierda. Los Villalobos corren apresurados, que a vencer los lleva. Alienta Sucre a sus falanges y luego la mar avanza y a Marqués responde. Y así enciende el batallar furioso. Que la victoria al escuchar se esconde. Ya enfrente todo la batalla es dura. Siente la mar un superior ataque. Miller lo nota y al detén avanza. Valdés lucha y desmaya. La de la Serna y Cantera se oyen de sus clarines animando el fuego. Vibra de Sucre. Córdoba cumple con la orden luego. Y los patriotas las alturas toman. Y los íberos arrollarse vieron. La gran victoria fue escondrijo deja. Y los patriotas indultados fueron. Los arcabuces ya caídos, rotos. Y las cadenas destrozadas quedan. Sobre el campo, llorando desdicha. Sin esperanza que anudarse puedan. Y oyendo el clarín que nos da el triunfo. Fulgen los riscos, el chasqui. Y el sol de Ayacucho salió al tocar la aurora. Con felpas de gloria se viste y brinca. Perú, Bolivia y Ecuador cantaron. Y todo el mundo de Pachacútec se alienta. Con esta lucha, libertad hallaron. Porque en 3 siglos de sufrir tormento. Gracias. Acto seguido tendremos la declamación de una poesía a cargo de mi compañero Belisario Montesinos Guarua. Profesores, compañeros, con todos, muy buenas tardes. Para recordar una fecha muy importante para el país, como es la batalla de Ayacucho, tengo preparado un poema. Y el poema titula Después de la batalla. La batalla ha cesado, la noche hospitalaria a través de la lluvia isócrona se alonga. Sobre la inmensa mancha de tierra visionaria, que el fúnebre silencio con su ritmo prolonga. La luna va saliendo, y en la ruta desierta traza sobre los charcos trémulos arabescos. Y como estatuas en un jardín, vence múltiples cadáveres grotescos. Los árboles proyectan siluetas inquietantes. El camino se alarga, aguanoso, con reflejos sutiles, lucecillas distantes. A lo lejos, muy lejos, resuena todavía, escondido en el bosque, el cañón fragoroso, estertor del combate en su horrenda agonía. Muchas gracias. Este es un pequeño poema que tenía preparado para recordar una de las fechas más importantes para el país. Muchas gracias. Buenos días, directores, profesores y compañeros. Mi nombre es Ivette Yulisa Lara Mondragón, especialidad de Educación Inicial, segundo ciclo. Voy a dar mi canción de la batalla de Ayacucho. Suspendo en el continente. Se aproxima ya el final. Se aproxima ya el final del ejército real. Aquí en el suelo peruano, suspendo en el continente, aunque vibra en el cóndor Cunca, el redoble del temor, y de Córdoba la voz, dando el grito de valor, viva en el cóndor Cunca. Adelante. Armas a discreción, pasa de vencedores. Es el grito de americano, pasa de vencedores, es el grito de vencedores. Con corazones peruanos, viva la libertad, viva
la batalla de Ayacucho, epopeya la hermandad, Sucre, Miller y Gamarra, Bolívar, la mar y Lara, Bolívar, mar y Lara, gigantes libertadores, forjadores del Perú, que la patria vive aunque ese grito de valor. Adelante, armas a discreción, paso de vencedores, batalla de Ayacucho, epopeya de hermandad, Sucre, Miller y Gamarra, Bolívar, la mar y Lara, gigantes libertadores, forjadores del Perú, que la patria vive aunque ese grito de valor. Gracias. Profesor, buenos días. Quien les habla es la alumna Inmaculada Almudena Metaki Rosas, de la especialidad primaria del ciclo 2. En esta oportunidad voy a hacer una poesía sobre la batalla de Ayacucho y empieza así. Fue un 9 de diciembre de 1824, en la pampa de la Quinoa, el gran enfrentamiento entre peruanos y realistas, donde grandes héroes lucharon por nuestra libertad con valentía y coraje, derramando sangre patriota, al mando del gran coronel Antonio de Sucre. Fue una de las batallas más importantes de la historia, donde nos dejaron grandes recuerdos. Después de largos años de esclavitud por el dominio español, podemos gritar ¡libertad! Gracias. Soldados, armas a discreción, de frente, a paso de vencedores. Palabras de José María Córdoba. Como siguiente acto tendremos monólogo a cargo de la compañera Glenda Sucapuca Mamani. Muy buenos días. Voy a hablar sobre la batalla de Ayacucho, que definió la suerte de América del Sur. Esta batalla tuvo lugar en las pampas de Ayacucho, en Perú, que estuvo apoyado por los diferentes países como Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Este ejército estuvo comandado por el general Antonio José de Sucre, quien consiguió una victoria que selló la gesta emancipadora de Perú y de todo el continente americano. Pero ¿cuál era la situación de España durante la batalla de Ayacucho? La caída del rey Fernando VII de España, y ya no envió soldados a América para sostener el orden colonial. Entonces esto significaba que el virrey José de la Serna debía defender el orden colonial sin refuerzos. Antes de las batallas de Junín y Ayacucho, los realistas habían derrotado sucesivas veces a los patriotas, y con la llegada de Simón Bolívar, que fue declarado jefe supremo por el Congreso en 1823, el 6 de agosto de 1824, las fuerzas del general realista José de Canterac fueron derrotadas por el ejército de Bolívar, y Canterac emprendió su retirada hacia el Cusco. Y ya en Cusco, las tropas realistas fueron hostigadas. Esto motivó a que las tropas realistas inicien su desplazamiento hacia el norte, y de manera paralela el ejército comandado por el venezolano Antonio José de Sucre. Luego de varias semanas, las tropas del virrey La Serna se enfrentaron al ejército patriota, que estaba dirigido por Sucre. Esto el 9 de diciembre de 1824 en la pampa de la Quinoa. Pero no fue solo una pelea entre los españoles y los criollos, sino miles de indígenas de Pomacocha, Vilcashuamán, Carhuanca, Huancaray, Andahuaylas y otros más aportaron al ejército de Bolívar, ¿no? Y esto se dio el triunfo patriota, lo cual obligó al virrey a suscribir la capitulación de Ayacucho, y así quedando culminada la independencia del Perú. ¿Cómo la capitulación de Ayacucho se dio?
tras la caída del virrey La Serna, quien cayó herido y también estuvo prisionero. Se firma así este documento, la capitulación de Ayacucho, que en su representación del virrey La Serna estaba José de Canterac al mando del ejército realista. Entonces él acepta el retiro de las tropas españolas de Perú tras ser derrotado por el ejército libertador, que estaba comandado por José Antonio de Sucre. Si bien el virrey La Serna ya había sido capturado, entonces en esta capitulación de Ayacucho se dan 18 acuerdos entre los realistas, que es el ejército español, y los libertadores, que son los patriotas que buscaban la independencia, ¿no?, de la corona española. En esta capitulación de Ayacucho tuvo como puntos, voy a recordar aquellos principales. Uno era la entrega de todo el territorio. Este documento señalaba que todo lo que pertenecía al ejército español, caballos, ¿no?, municiones o diferentes cosas que pertenecía al ejército, debía ser entregado. Así también el territorio, desde Puno, Desaguadero, todo que pertenecía a Perú. Otro punto fue que los soldados españoles podían regresar a su país. Ellos podían regresar a su país y el gobierno les tenía que subvencionar su pasaje hasta España, ¿no? También otro punto fue que los soldados que decidieran quedarse en Perú se les respetaría y podían formar parte de las tropas del ejército peruano. Otro de los puntos es que se aceptaba, ¿no?, que se aceptaba y se respetaba la propiedad privada de los españoles que decidieran quedarse aquí en nuestro país o los que decidieran salir también. También se hizo una tregua de 6 meses para que los barcos españoles pudieran ingresar o embarcar en cualquier lugar, en cualquier puerto de nuestro país, de nuestro Perú, ¿no? Fueron algunos puntos importantes que se dio. Lo otro es Canterac solicita que los barcos de España puedan acceder a víveres en diferentes puertos peruanos, ¿no? Entonces, esta capitulación de Ayacucho significó la liberación ya de las tropas españolas, ¿no?, la independencia total de la corona de España, que se dio en las pampas de la Quinua. Muchas gracias. Esa sería mi presentación. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Una frase muy célebre del general Simón Bolívar. Con esto llegamos a la parte final de nuestra hora cívica. Agradecemos a todos por su atención y espero que tengan un buen día.